Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de la comunidad de Shindo? Ya estoy por aquí conectada, como todos los martes, para nuestra transmisión. Espero que esté la transmisión bien. Yo ya me estoy viendo tanto en Facebook como en Instagram, pero me va a ayudar mucho que me digan que me están viendo bien conforme se vayan conectando. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy quiero que compartamos este tema, pues que también todos como seres humanos vamos viviendo. Y vamos a hablar de los mecanismos de defensa. ¿Tú has oído hablar de los mecanismos de defensa? ¿Sabes qué son, cómo funcionan, cómo se generaron, cómo se activan y muy importante, qué hacer con esos mecanismos de defensa? Bueno, pues si no sabes las respuestas a lo que te acabo de compartir, te invito a que te quedes en esta transmisión para que juntos reflexionemos acerca de este apasionante tema. Saludo a toda la comunidad de Shindo, tanto en Instagram como en Facebook. Espero que estén disfrutando estas transmisiones. Cada uno de los temas está muy pensado, muy desde el corazón y transmitido también muy desde el corazón, porque al final busco temas que tengan que ver con nuestro día a día, con nuestra vida cotidiana. Pues sabemos que hay temas que a lo mejor son mucho más puntuales, pero todos como seres humanos compartimos al menos este tema de los mecanismos de defensa. Así es que un beso, abrazo absolutamente a todos, Colombia, Argentina, Nueva York, Ciudad de México, México, por supuesto. Pues los recibo yo aquí con una noche lluviosa en Ciudad de México. Y pues qué rico ambiente, ¿no creen? Para hablar de mecanismos de defensa. Ecuador, mi querida Wendy, saludos y abrazos hasta Ecuador. Ya me van compartiendo desde dónde nos ven. Me encanta saber que vamos rompiendo barreras, ¿no? Que estos mensajes no se limitan a un espacio y a un tiempo y a algunas personas, sino que verdaderamente estamos logrando romper barreras. Y aprovecho para invitarles a todos a que me sigan en mis redes sociales. Bueno, ya sé que me siguen en Instagram y en Facebook. Te invito también a que me sigas en mi canal de YouTube, es Shindo Circe, y en mi cuenta de Twitter, que es Circe Rodríguez. Y si no me sigues en la cuenta de Facebook, te invito a que me sigas en la cuenta de Facebook, porque ahí en la sección de videos tengo al día de hoy yo creo que son más de 120 o 130 transmisiones que he dado a lo largo pues de los últimos años. Así es que ahí vas a encontrar de todo tipo de temas. No me dejarán mentir las personas con las que comparto espacio en sesiones uno a uno de Shindo. Normalmente le digo, mira, en lugar de que yo aquí me entretenga una hora hablándote de autoexigencia y perfeccionismo o de la interpretación del nombre o de los sueños o de la sombra o de la niña interior o de las heridas emocionales, les voy mandando, reenviando esas transmisiones porque al final pues están hechas de una manera muy concisa, muy precisa y siempre, siempre, siempre con herramientas. Esa es mi función, que al final de esta transmisión tú te lleves elementos prácticos que puedas aplicar en el instante mismo de tu vida y no que se quede nada más como información que rellena un cuaderno, sino que verdaderamente lo puedas poner en práctica. Pero bueno, entremos, porque además Instagram ya sabemos que nos tiene el tiempo muy limitadito, cosa que a mí me ha ayudado porque luego me aviento más de una hora. Entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema de los mecanismos de defensa. Primero partiendo de que los mecanismos de defensa es algo que todo ser humano tiene, todos. Hay diferentes tipos de mecanismos de defensa. Voy a hablar de los más frecuentes, voy a poner incluso algunos ejemplos, pero creo que es importante que partamos de ahí, de saber que todos tenemos mecanismos de defensa que conforme vamos avanzando en nuestro proceso de desarrollo personal, pues sí, tal cual en nuestra sanación, en nuestra reconexión con nosotros mismos, logramos, uno, identificarlos con mayor claridad y dos, pues irlos trascendiendo con mayor facilidad. Eso no significa que entonces ya no tengamos y que ya seamos el famoso producto terminado, por supuesto que no, no queremos llegar a creer que somos producto terminado, bueno, esa es mi creencia, ¿no? Sino que aceptemos
pues que identificamos esos mecanismos y que incluso cada vez vamos logrando ser más y más conscientes el momento mismo en el que estoy activando el mecanismo, en el que ya estoy en ese mecanismo de defensa a todo lo que da, para desde ahí poder decidir si lo sigo alimentando o si me permito vivirlo desde otro lugar o incluso poder trascenderlo. Entonces, todos los tenemos. ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Una manera, creo yo, bastante sencilla de entenderlo es como si tú y yo a lo largo de nuestra vida, muy importante en nuestros primeros años de vida, llegamos a este mundo y al percibir un entorno complejo, retador, que tú y yo no entendíamos, pero que percibíamos como riesgoso, entonces empezamos a cubrirnos de capas, como la cebolla que ves que tiene muchas capas, bueno, nos empezamos a llenar de capas y entonces, claro, estas capas que son conductas, son condicionamientos, son reacciones. Pero ¿por qué nos ponemos esas capas? Porque estamos tratando de salvaguardarnos, estamos tratando de cuidar nuestra integridad. Un mecanismo de defensa tiene como función básica y primaria la sobrevivencia. Entonces, yo necesito sobrevivir, entonces me protejo. Son capas de protección. Claro, en ese momento así lo asimilamos. Muchas veces ese mecanismo de defensa nos salvó de algún evento más traumático, pero llega un momento en que la persona pues va evolucionando, va madurando y ese mecanismo de defensa ya le estorba. Mira, ustedes habrán visto el banner con la promoción de la transmisión del día de hoy y pues es como una armadura, porque esos son los mecanismos de defensa, es esta armadura que nos ponemos, que luego no nos permite movernos con agilidad, con flexibilidad. Sí, vamos muy protegidos, pero ni siquiera logramos tener un contacto más directo y genuino con el mundo exterior. Porque ¿qué puede sentir una persona adentro de una armadura? Sí, a lo mejor siente frío, pero no es lo mismo que sientas el frío cuando la nieve toca, la nieve toca tus manos o tus manos toca la nieve. No, claro, podrás tú reírte al interior de esa armadura, pero no se ve ni siquiera tu rostro, no llega el eco de tu sonrisa hacia afuera, no alcanzas a escuchar con tanta claridad el sonido de los pájaros. Entonces, los mecanismos de defensa son esta armadura que por sobrevivencia fuimos creando, fuimos construyendo, pero que ya está oxidada, que ya nos limita, que ya nos tiene, ya estamos cansados de mantener esta rigidez y yo soy esto, ya, ay, ya me cansé, ¿sabes? Ya me quiero quitar esta armadura. Ahorita justo me acabo de acordar de esta obra, si mal no recuerdo y corríjanme si estoy equivocada, de Italo Calvino, el caballero de la armadura oxidada, en donde pues está esta persona, este ser humano, pero con tantos miedos, con tantas incertidumbres, pues con tantas cosas que le han pasado, que se dio cuenta que lo mejor para ir sobreviviendo, no viviendo, sino sobreviviendo, era irse poniendo estas capas y andar a través de esta armadura que claro que te protege porque la función y el objetivo, ojo, el objetivo de todo mecanismo de defensa es la protección, protegerme de algún daño que yo percibo que está afuera. Y entonces me voy protegiendo. Imagínate qué es lo que pasa con estos mecanismos de defensa, que verdad, no, lo único que vamos logrando con el paso del tiempo es irnos aislando. Los mecanismos de defensa nos aíslan de vivir el momento presente. Incluso nos pueden llevar a alterar la realidad. El típico ejemplo, ¿no? Que alguien está diciendo, ¿qué podrá decirte? No sé, por ejemplo, a mí me mueve mucho el maltrato a los animales, ¿no? Y entonces alguien empieza a describir que venía manejando y vio que a un perrito lo atropellaron y entonces yo empiezo, eso es un mecanismo de defensa. Sí, a lo mejor muy infantil, porque así le hacía seguramente en mis primeros años de vida, ¿no? Pero este es un mecanismo de defensa. Estoy percibiendo que hay algo afuera que no me gusta, que no quiero, y entonces reacciono de alguna manera. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo me tapo los oídos y empiezo a pues no solamente, claro, evito el escuchar
a lo mejor que atropellaron a un perrito, pero quizá me pierdo también de la experiencia de saber que llegó un veterinario, que además era un perrito en la calle y llegó una persona y dijo, yo estaba buscando adoptar un perrito para mi hijo que va a entrar al kinder y que además quiero que se empiece a ser responsable. Y entonces ya me perdí también lo bello de la historia. Creo que eso es la vida. La vida está llena de momentos y llena de experiencias y muchas veces por el miedo a estas experiencias que nos pueden afectar o que nos pueden doler, evitamos y nos privamos de esas experiencias bellas y hermosas. Entonces, pues en la medida que tú y yo vayamos identificando esos mecanismos de defensa y vayamos bajando esas barreras, es como irnos quitando esas piezas de la armadura y saber que, ¿sabes? Pues ya no voy a traer, no sé cómo se le llame, ¿no? En el casco como la careta cubierta, sino mira, ya la voy a traer abierta. Bueno, empiezo por ahí. Todavía no me siento con la confianza o con la seguridad de quitarme toda la armadura, pero al menos ya levanto esta careta y puedo ir percibiendo con mis ojos, sentir el viento en mi rostro y quizá más adelante voy trabajando en mí, voy adquiriendo autoconfianza y me puedo quitar pues los guantes y después me puedo quitar las rodilleras, ¿no? Y seguramente llegará un momento en que esta parte, que es una de las más frágiles, ¿no? Me lo quito y me permito ir por la vida sin esa armadura. Claro, es probable que si hay momentos críticos, momentos de crisis, corramos al armario y nos volvamos a poner la armadura porque no sabemos cómo lidiar con esa situación o es una situación que sentimos que nos puede o que nos está rebasando y los mecanismos de defensa en piloto automático se reactivan, ¿no? Como Iron Man, que ya ves que le decía el chaleco, ¿no? Y entonces iba caminando y pues en todas las partes. Bueno, pero procurar ir en la medida de lo posible por esta vida sin esos mecanismos de defensa y sin esa armadura que sí en su momento fueron creados y cumplieron una función para protegernos, para hacernos sentir seguros, para hacernos sentir parte de, pero que repito muchas veces al día de hoy nos pueden estar estorbando más que ayudando. ¿Ok? Recordemos que todo aquello que si yo niego, porque muchas veces los mecanismos de defensa tendemos a negarlos, no los vemos. Y entonces tendemos a negarlos porque hay algunos mecanismos de defensa que no son tan agradables. Digo, pues es muy chistoso, pero hay otros mecanismos, ya llegaré a hablar de esos, que no son tan chistosos, que de hecho no son chistosos y entonces dices, yo no tengo ese mecanismo de defensa, cuando en realidad ese ya es un segundo mecanismo de defensa, ¿no? La negación ya es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son conductas que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida, desde pequeñititos, desde nuestros primeros años de vida, cuando sentimos que había cierto peligro, permíteme ponerle mencionarlo de esta manera, cierto peligro en el entorno, y para yo sentirme protegido y sentirme a salvo, identifico ese mecanismo de defensa, lo adopto y entonces empiezo a construir mi armadura. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿cómo es que se construyen? O sea, ¿a quién le robé esos mecanismos de defensa? Esto es muy interesante, porque en un inicio, pues nosotros no llegamos con esos mecanismos de defensa, con ese instructivo, pero empezamos a percibir en nuestro entorno las conductas de los mayores, los mecanismos de defensa de los mayores y entonces las fuimos adoptando, con la diferencia o con la peculiaridad que las vamos adaptando a nosotros mismos. Y entonces a lo mejor de pequeñita o de pequeñito percibiste que la mentira es un mecanismo de defensa. No sabías ni siquiera que se llamaba mentira. Tu parte racional todavía no la catalogaba como mentira, pero te diste cuenta que diciendo algo que no era, se libraba de un enojo, de un regaño, de lo que fuera, y entonces tú lo replicaste, y como viste que te funcionó, lo volviste a replicar, y como viste que te funcionó, lo volviste a replicar, aunque a lo mejor tú tienes la conciencia de decir, ya no quiero repetir ese mecanismo de defensa, o lo vas haciendo más sutil, o lo vas haciendo más grande, le vas dando tu tono, ¿no? O sea, como para, en términos generales, lo vas acomodando a ti.
te dan un chaleco que de momento te dan una armadura que de repente te queda medio grande y entonces tú la empiezas a acomodar y la pones a tu medida para que digas qué es lo peligroso de los mecanismos de defensa, que se amolda también a ti esa armadura que dices, ya, a mi medida, esto soy. Y eso es lo peligroso de los mecanismos de defensa, que creemos que somos eso, que somos esa conducta. Y no nos damos cuenta que esa conducta nos ha autosaboteado, nos ha frenado, nos ha limitado. Sí, en algunos momentos nos defendió, pero qué peligroso es creer que seamos ese mecanismo de defensa, que seamos esa armadura. Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo asumimos ya como parte de la personalidad, caemos en el así soy, así soy. Y en realidad son mecanismos inconscientes que además se detonan en piloto automático. No nos damos cuenta el momento en el que ya apretamos el botón y te digo, como Iron Man, y ya ando yo con la armadura toda puesta. ¿Por qué? Porque percibí a lo lejos en un rechinar de llantas y entonces ya de alguna manera, por un trauma que yo no he superado, se activa mi mecanismo de defensa. Y lo peligroso, repito, es que creamos que eso soy yo y que nos definamos, que nuestro autoconcepto tome como base ese mecanismo de defensa. Eso es peligroso, porque entonces nos vamos perdiendo de quienes somos verdaderamente y nos vamos identificando con esa armadura, el caballero de la armadura oxidada, o sea, vamos cayendo justamente en esa conducta. Entonces, si estás de pequeñito y ves que se distorsiona la realidad y eso funciona, entonces vas generando acción, acción, reacción. Lo hago y me funciona, lo repito, hago y me funciona, pues lo vuelvo a repetir. Inconscientemente se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en una conducta tan arraigada al individuo que entonces cree que eso es, ¿vale? Si van teniendo alguna duda, comentario, por favor, me lo dejan saber para que yo lo pueda ir y los pueda ir contestando, ¿vale? Ok, ya se están saludando por aquí, me da muchísimo gusto. Un besote a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos mecanismos de defensa frenan nuestra transformación, frenan la evolución de nuestra conciencia y evitan que podamos ir siendo cada vez más nosotros mismos. ¿Tú crees, después de todo esto que te he comentado, que valdría la pena saber cuáles son los mecanismos de defensa que al día de hoy te están frenando? Yo espero que digas que sí. ¿Y crees que valdría la pena, una vez identificado, trabajar en él para que deje de limitarte? Yo quiero pensar que sí, ¿ok? Entonces, pues vámonos, nos dice Irene, sí, tratando de captar algo, estoy trabajando. Bueno, es que aquí ya se están hablando, no trabajes tanto, no sé quién seas, pero no trabajes tanto, no sé si eres Irene, pero no trabajes tanto. Muy bien, ¿vamos bien? Díganme si vamos bien, si continúo, cualquier duda, comentario, por favor, aquí. Yo sé que hay veces que hablo mucho o hablo muy rápido porque ya me han dicho, sí, se habla muy rápido, sí, sé que hablo muy rápido, créanme que hago mi intento de hablar más lento y pausado, pero cuando me emociono la lengua se va, como orden tobogán, digo yo. Ok, entonces, cuando estos mecanismos de defensa, la persona se hace consciente y claro que tiene un interés genuino en trascenderlo, pues eso es maravilloso. Pero ¿cuántas veces alguien no te ha hecho notar cierta conducta y tú la niegas o la justificas? Tendemos muchas veces a negar o a justificar el mecanismo de defensa, sin darnos cuenta que esos, a su vez, también son mecanismos de defensa. Entonces yo te invito a que empieces a evocar ese momento en el que alguna persona muy cercana a ti te hizo un comentario de cierta conducta particular y peculiar que tú negaste y dijiste, ay, no, claro que no, yo no soy así, ¿qué te pasa? No, no, yo no soy así. O dijiste, bueno, pero es que yo reaccioné así porque y empieza a justificarse o empezaste a justificarte. Ahí ya está hablando un mecanismo de defensa. Repito,
hay mecanismos de defensa que no son chistosos, que forman parte o estarían catalogados, entrarían en el cajón de lo que Jung nos habla como la sombra, ¿no? De estas conductas que dices, no la quiero tener, no la quiero, o sea, eso no soy yo, no soy yo, pero es que sí soy yo y, bueno, soy yo, pero es mi parte de sombra que soy yo, pero bueno, ¿y cómo la integro? Y entonces, qué nervio y qué estrés. Bueno, pues vayamos a trabajando, ¿vale? Nos dices a mí, no, Circe, hablar lo necesario y con las pausas adecuadas. ¿Cuánta paz me da escucharte? Ay, muchísimas gracias, Ami, que te da paz escucharme. A mí me da mucha alegría y gozo poder estar aquí con ustedes. Nos comenta Erandi, ¿qué ayuda a soltar y dejar la defensa? A eso voy, mi querida Erandi, dame unos minutitos porque por supuesto que les voy a dar algunas recomendaciones para poder trascender estos mecanismos de defensa. Nos dice Circe, eres súper, muchas gracias por toda tu aportación a nuestras vidas, gracias a ustedes. Nos dice, el cerrar, Julia, el cerrarse y ser introvertido es un mecanismo de defensa. Ah, claro que sí, ya voy para allá, ya voy para allá. Dice Cari, quisiera encontrar mi mecanismo de defensa que me está bloqueando a encontrarme a mí misma. Fíjate, gracias, Cari, esto tan bello que dices, porque sí, efectivamente, el mecanismo de defensa, cuando vemos, imagínate que traemos una armadura y entonces nos ponemos frente al espejo y lo que vemos es la armadura. Y una parte de ti dices, es que yo siento que soy más que esa armadura. O sea, la armadura, la verdad, está nice, está preciosa. Mira nada más cómo destella. Ah, porque eso sí, nos encargamos muchas veces, y luego no tanto, pero muchas veces de traer la armadura, mira, reluciente, impecable. Y hay otras que no, que la armadura está toda oxidada, polvosa, golpeada, rayada y a la gente ni le importa. Pero bueno, hay quienes en el espejo lo que ven es esa armadura y como dice Cari, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo sé quién soy yo? Si una parte muy genuina y profunda de mí me dice, eso que estoy viendo es bello, pero no soy yo. Y entonces, ¿quién soy yo? Uy, qué pregunta tan maravillosa. A eso vamos, mi querida Cari. Ok. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los mecanismos de defensa? Que puede ser el mismo mecanismo de defensa, que dos personas presenten el mismo mecanismo de defensa, pero puede variar en intensidad. Incluso personas, no sé, gemelas, gemelos, uno creería que activan los mismos mecanismos de defensa porque crecieron en el mismo entorno, con la misma mamá, el mismo papá, y resulta que no, que van desarrollando diferentes mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque cada individuo desarrolla los mecanismos de defensa que introyecta del entorno por cómo está percibiendo el entorno. Y entonces a lo mejor en este ejemplo de los gemelos, un gemelo percibe mucho más que el otro y entonces pues se defiende más que el otro o crea una barrera mucho más grande que el otro gemelo o la otra gemela. Entonces, los mecanismos de defensa pueden ir variando de persona en persona. ¿Qué detona los mecanismos de defensa? ¡Wow! Eso va a ser maravilloso, porque yo no sé a ti particularmente qué te detone tus mecanismos de defensa, pero en general, a la mayoría de las personas, el estrés, la angustia, el peligro, el percibir que algo está por ocurrir y yo sentirme vulnerable, activa mis mecanismos de defensa. Pero por supuesto que también va a ser muy importante, una vez que hayas identificado tu mecanismo de defensa, que identifiques, valga la redundancia, qué lo detona, a qué eres susceptible. Y varían en intensidad, porque a lo mejor hay personas que tienen el mismo mecanismo de defensa, pero en una persona es mucho más intenso que en otro. ¿De qué depende? De las situaciones y de cada individuo, cómo lo va percibiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué nos afectan estos mecanismos de defensa? En que nos alejan de saber quiénes somos, de percibir la vida de una manera pues como más genuina, como más directa. No sé exactamente, ¿no? Creo que esa expresión de como más directa. No es lo mismo que yo vaya caminando en un campo con viento en mi armadura y que sepa que hay viento porque medio lo escucho y me cuesta trabajo caminar, a que lo sienta en mi rostro, a que el cabello se me vuele, a que incluso yo vaya así de ay, 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 ¿no? Porque pues no tengo esta armadura que quizá me pesa y me ayuda a mantenerme como más densa en el piso. Yo sí creo que los mecanismos de defensa nos van privando, sí nos ayudan en algunos momentos, pero también nos van privando de muchas cosas.
Y claro que intervienen en la toma de nuestras decisiones. Muchas, muchas, muchas de nuestras decisiones las hemos tomado no desde el corazón, sino desde el mecanismo de defensa. Y también fíjate qué importante, como si no aprendemos a quitarnos en la medida de lo posible esta armadura, nuestros vínculos son de armadura a armadura. Y entonces tienes a dos personas intentando una relación de pareja, pero desde sus armaduras. O dos amigos que quieren ser amigos, pero desde sus armaduras. O una mamá con su hijo desde sus armaduras. O un jefe y su equipo de trabajo y todos con sus armaduras. Entonces, claro que los mecanismos de defensa impactan directamente en la manera como nos relacionamos con los demás. Claro, también tiene que ver en la manera como me relaciono conmigo mismo, ¿ok? Y como te comento, pues tienden a alejarnos, ¿no? Nos van separando incluso de las personas que amamos. El ejemplo de este hombre que ama a su esposa, porque pues siento que genuinamente ama a su esposa, pero que trae un miedo al abandono tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que cuando la esposa dice, pues ahorita vengo, él entra en un pánico y se enoja. Él dice, es que tú no te puedes ir. Y dice, oye, no te pongas violento. No estoy fomentando, no estoy justificando la violencia. Solo quiero explicarte cómo esta persona utiliza ese mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque no ha trabajado este miedo al abandono. Entonces, todos nuestros miedos muchas veces tratamos de resolverlos a través de los mecanismos de defensa. Ahora sí, te voy a compartir algunos de los mecanismos de defensa más comunes. Sin embargo, no quiere decir que solamente estos existan. Estos son los más frecuentes y los más comunes, pero también recuerda que algunos de estos tú los has adaptado. Yo voy a hablar de los mecanismos como de manera general, pero algunos de ellos tú los has adaptado. Y otros que aquí no están y que tú tienes porque tú los desarrollaste. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son de estos mecanismos de defensa? Y con esto empiezo a contestar las preguntas. El primero de los mecanismos de defensa se llama proyección. ¿Qué es la proyección? Cuando una persona asume las características de los demás como si fueran propias. Imagínate este matrimonio en el cual ella, antes de conocer a la pareja, no le gustaba el deporte. Le encantaba la música, pero no le gustaba el deporte. O sea, decía, no, el deporte, ¿sabes? Ni en las Olimpiadas. Ay, no, no, qué flojera. Pero de repente conoce a esta persona que es un apasionado no solo de todo deporte, sino es fan, fan, fan del fútbol. Pero fan así que los domingos ve el fútbol y que ve la Liga Nacional y luego ve la Copa Europea y bueno, ni se diga del Mundial, ha ido a 2 mundiales, tiene su colección de camisetas, su balón firmado por la selección. Y entonces esta persona tiene miedo, la pareja tiene miedo a perder al futbolista o al futbolero, porque no es futbolista, al futbolero, y entonces empieza a comportarse y decir, me encanta el fútbol, amo el fútbol. No me malentiendan, yo creo que en cualquier vínculo, y algo hermoso de los vínculos, es que podamos aprender. A mí me ha tocado, ¿no? Yo antes era una ajena a la música, pero si yo he aprendido de música es porque las personas que más amo y más cercanas a mí, tanto familia como amigas y amigos, aman la música, entonces a mí me encanta que aprender a través de ellos y que a mí me empiece a gustar la música, pero no como un mecanismo de defensa, sino porque le he encontrado el gusto. Pero en este ejemplo que yo te estoy poniendo de la pareja, ella está volviéndose una fanática del fútbol por el miedo a perder a la pareja. Entonces, el mecanismo de defensa de proyección es cuando empezamos a imitar las formas de hablar, las formas de caminar, las formas de vestirse, las muecas, y también sé que muchas veces está la convivencia tan frecuente con una persona, pues se va haciendo esta transferencia de personalidades, ¿no? Y eso yo no creo que sea mal, sino pues es resultado de la consonancia que se va teniendo entre las personas, pero ya llega un momento en que dices, híjole, pues es que ya habla como yo, camina como yo, se viste como yo y hasta dice que se llama como yo. Claro, los mecanismos de defensa pueden llegar a un punto de película de suspenso, en donde
la antagonista se transforma en la protagonista. Bueno, se transforma, ya sabes, entre comillas, porque está robando la identidad. Entonces, claro, va desde lo muy sutil hasta lo muy grave, como el robo de identidad. Evalúa si en algún momento tú has ocupado o estás ocupando este mecanismo de defensa llamado proyección. El siguiente mecanismo de defensa, y aquí voy a contestar una pregunta que anda por aquí de Julia. Ese mecanismo de defensa se llama aislamiento. No, bueno, ese créanme que yo lo conozco en primera persona y no me da pena decirlo porque pues al final hay confianza aquí en la comunidad, ¿no? Efectivamente, una cosa es que seamos introvertidos, que tendamos más hacia nuestros espacios, pero otra cosa es que ocupemos el aislamiento como mecanismo de defensa. Y entonces yo percibo peligro porque a lo mejor fui víctima de abuso sexual, voy a poner este ejemplo, perdón lo fuerte del ejemplo, y entonces yo percibo que el entorno es peligroso porque además nadie me defendió. Y entonces, ¿yo qué tiendo a hacer? Me tiendo a aislar. ¿Por qué? Porque es mi mecanismo de defensa. Me estoy defendiendo de esa manera. Y entonces son personas que la soledad no la viven desde lo hermoso de la soledad, sino desde el pánico a estar en contacto con el exterior. La falta de amistades no la viven desde que, pues, la verdad es que soy de relaciones pocas, pero muy, muy marcadas y muy sinceras y muy honestas. No, sino desde el terror a decirle buenos días a cualquier persona, porque esa persona puede significar un peligro para mí, un riesgo para mí. Entonces, son personas que se van aislando no físicamente, sino también a nivel emocional. Y entonces dejamos de compartir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras experiencias. Entonces, ¿cuántas veces hemos alimentado este mecanismo de defensa de aislamiento? Hay que aceptar. Y ojo, por favor, pongámoslo en dimensión, o sea, dimensionemos el mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque hay personas con una dependencia emocional tremenda que dicen, ay, qué bueno que yo no tengo ese mecanismo de defensa porque yo no soporto estar sola, ¿no? Pero tienes otros mecanismos de defensa y la verdad es que en tu caso la soledad es algo que te ayudaría. Y hay personas con el mecanismo de defensa de aislamiento que si lo van trabajando, van dejando de ver la soledad como esa cueva o ese búnker en el que estoy segura, sino que van creando ese espacio en donde es como un espacio, como un remanso de paz, en donde estoy yo conmigo, en donde puedo hacer lo que me gusta, en donde cultivo el silencio, en donde comparto la lectura con una lluvia rica y deliciosa, pero al mismo tiempo puedo salir a convivir con mis amigas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente mecanismo de defensa que te quiero compartir? Se llama represión. ¿Cuál es este mecanismo? También estos que te estoy mencionando son los más frecuentes y los más comunes. La represión es la anulación de lo que verdaderamente anhelamos, de lo que verdaderamente deseas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú lo que verdaderamente deseas es, no sé, tener pareja. Y de repente dices, ay, no, pero pues la verdad es que ni siquiera es para tanto. O sea, a ver, ¿para qué? ¿Para que me estén diciendo qué hacer y cómo hacer o tener que dar cuentas? No, la verdad es que yo estoy mejor así. Cuando no es la verdad, sino que me conviene mejor decir eso porque eso me duele menos a decir, oh, no encuentro pareja y ya quiero y ya tengo el anhelo. Entonces, ¿cuántas veces hemos caído también en estos mecanismos de defensa? La siguiente, voy a ir más rápido porque me entretengo y todavía me faltan varios y quiero alcanzar a responder todas las preguntas. La siguiente mecanismo de defensa es la formación reactiva. ¿Cuándo ocurre este mecanismo? ¿Cuándo se activa este mecanismo de defensa? Cuando la persona actúa de una manera opuesta a lo que desea. Este famoso te amo, imagínate esta pareja, ¿no? En donde es que yo te amo, te amo, te amo, pero de repente dejo de mostrarte mi amor, dejo de tener cariños contigo, dejo de hablarte bonito. Yo verdaderamente te amo, pero me estoy alejando, me estoy separando de ti. ¿Por qué?
Pues porque a lo mejor me da miedo a que la relación termine, me da miedo que me abandones, pues dependiendo de los miedos internos que cada persona tenga. Entonces, esta formación reactiva es cuando yo me comporto de una manera contraria a lo que siento. Y entonces genera un conflicto, porque dices, ¿por qué dices que me amas? O sea, ¿cómo puedes decir que me amas cuando no estás conmigo, cuando no me apoyas, cuando no hay cariño, cuando no hay muestras de afecto? Lo que no sabe, quizá, es que su pareja trae su armadura y muy, muy, muy activo el mecanismo de defensa de formación reactiva. Siguiente mecanismo de defensa, ya me dio 10 ejemplos, incluso la negación. Bueno, yo sí creo que es de los más comunes. Es esta armadura en la que dice, a mí no me duele, a mí no me afecta, no pasa nada, no es para tanto, no es tan grave. Y lo único que estamos haciendo con la negación es repeler la realidad. Lo que estoy viviendo me genera tanto miedo, tanta incertidumbre, me siento tan vulnerable que prefiero negarlo. Y hay quienes se van al extremo no solo de negarlo, sino de transformarlo a tal punto que entonces dicen, ay, no, pero qué bonito, ay, qué bueno. No, no, todo pasa por algo. Sí, yo también creo que muchas de las cosas tienen un sentido y pasan por algo. Oye, pero no podemos caer en el falso positivo, en ese positivo ya falso de negación, ¿no? Y que entonces quieren negar a través de ser positivos. Eso también es muy común. También llegan a la memoria algunas personas que han caído en ese mecanismo de defensa y que les da tanto miedo aceptar la realidad. ¿Por qué les da miedo? O sea, el mecanismo de defensa es una por protección y dos, porque una parte de mí no se cree capaz de poder resolver lo que la vida me está dando en este momento. Porque también ha habido momentos en los que la vida te manda un reto, pero tú lo recibes y lo manejas porque tienes la seguridad. Entonces, ya voy a llegar a cómo resolver estos mecanismos de defensa, pero te adelanto que si no trabajamos en la autoconfianza, pues los mecanismos de defensa van a seguir a la orden del día. Siguiente mecanismo de defensa, la introyección, es decir, la persona que solo asimila las ideas de los otros y no las propias. Y esto es muy común en personas que tienden a culparse de todo. Y entonces, aunque una parte en un inicio de una discusión, papá e hijo, ¿no? Y el papá le empieza a decir al hijo, es que es tu culpa, la llanta se ponchó porque tú venías muy rápido y no parece que yo te enseñé a manejar. Y el hijo dice, pero es que tú me agarraste el volante. O sea, yo venía manejando bien y tú me gritaste, cuidado, y agarraste el volante pues eso hizo que yo frenara y pues se ponchó la llanta. Pero el papá empieza con un discurso tan fuerte y tan profundo que el hijo termina diciendo, sí es cierto, papá, es mi culpa. Y entonces ese es un mecanismo de defensa, porque no me quiero pelear con mi papá, no quiero quedar mal con mi papá. Yo lo único que quiero es que mi papá me ame y me reconozca. Y si eso es darle la razón, pues le doy la razón, aunque eso signifique yo sentirme culpable. Muy frecuente también, ¿cierto? Este mecanismo de defensa. ¿Cuántas veces hemos aceptado situaciones que no corresponden, eh, culpas, responsabilidades que no nos corresponden como un mecanismo de defensa? Siguiente, el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es sustituir el deseo propio hacia otro blanco, hacia otro objeto, hacia otro lugar, ¿vale? Pero que es aceptable. El ejemplo, imagínate que yo, o una persona, no yo, sino una persona, pues viene con un trauma eh, que de chiquita le hacían mucha burla y decían que olía feo y que estaba sucia y que... Entonces ella creció con eso. ¿Y cuál fue su mecanismo de defensa? Pues que le da asco absolutamente todo. Muchas de las obsesiones o de los trastornos obsesivos compulsivos pueden venir también de aquí, ¿no? Entonces, cualquier cosa es, ay, no, guácala, ¿no? Y entonces veo tantito sucio y yo, ay, no, qué sucio, guácala, qué fue esta. Y no parece un mecanismo de defensa, está bastante bien oculto. Pero en realidad, cuando yo veo, no sé, a una amiga que se comió un helado y trae aquí la mancha de chocolate, yo digo, oh, ay no, con la mancha de chocolate, ay, qué asco.
pero lo que no estoy alcanzando a ver es que es una reacción mía por lo que viví. Y eso a mí me está proyectando, me está detonando algo de manera 100% personal, ¿vale? La siguiente, también muy común, y yo conozco aquí a dos que tres personas que tienden a caer en este mecanismo de defensa llamado racionalización. Creo que este es muy sencillo de entender. Es la justificación racional de absolutamente todo lo que pasa, de cualquier conflicto, y todo es racional. Oye, espérate, pero es que explotó el boiler, pero te voy a explicar por qué. Y hasta te sacan una gráfica en la que te demuestran que a cierta temperatura, y entonces todo lo quieren procesar a nivel racional. Y entonces su armadura es aquí, ya sabes, ¿no? De una coraza inmensa, porque yo no quiero sentir, yo no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir, y todo lo pienso, todo lo racionalizo, todo lo racionalizo. Oye, espérate, pero es que falleció tu esposo. Sí, sí, pero yo estoy bien. Pues mira, es que él pues ya estaba grande y bueno, pues estaba enfermo y no, yo sé, yo entiendo, pero no estás triste. No, no, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué habría de estar triste? Pues cuando él ya estaba grande, ya estaba enfermo. Y entonces todo lo llevan acá a la mente, la mente, la mente, por el gran miedo a bajarlo a la emoción. Entonces la racionalización muchas veces es un mecanismo de defensa. Siguiente mecanismo de defensa se llama identificación. Esto significa asumir las mismas conductas de comportamiento de una persona que me está agrediendo. No sé, de hecho creo que no hace mucho, ayer o hoy, ahorita me acabo de acordar, leí en un post en las redes sociales que decía, ¿qué es lo primero que te dices cuando te pegas con la pata de la cama? Una cosa así, ¿no? Y era pues que cada quien pusiera qué es lo que se dice. Bueno, pues muchas veces es un mecanismo de defensa. Si a mí se me caen los platos y digo, ay, qué idiota, ¿por qué me estoy ofendiendo a mí? Porque a lo mejor ya adopté la conducta de otra persona que me decía, "Ay, pues es que qué idiota, ay, pero es que qué idiota, ay, pero es que qué idiota". Y entonces para mí, lejos de decir, ups, se me resbaló, venía caminando muy rápido, me tropecé, se rompió el plato, la vajilla de la dinastía Ming, el jarrón de la dinastía Ming, pues, yo lo rompí. Entonces nos va costando trabajo y tendemos a calificarnos, muchas veces no de la manera más positiva, a juzgarnos por lo que los otros han opinado de nosotros. Y entonces le damos más peso a esas opiniones que a quien verdaderamente soy yo. ¿Ok? La siguiente es la sublimación. La sublimación tiene que ver con desplazar las emociones a través de actividades constructivas. Y entonces aquí también muy común la persona que está en una crisis personal tremenda y son las 4 de la mañana y está limpiando los cajones y barriendo y sacudiendo. ¿Por qué? Porque está en total negación de lo que le está pasando. Entonces, no, yo me voy a poner a pintar. Y claro, yo siempre creo que una manera para expresar y liberar la emoción son las artes, por supuesto, la pintura, la danza, pero ¿verdaderamente lo estás haciendo para liberar la emoción y sanarte o lo estás haciendo con un mecanismo de defensa porque estás evitando afrontar el conflicto o el reto que la vida te está poniendo enfrente? Porque el mecanismo de defensa se activa en ese momento, cuando la vida me está poniendo algo que yo no esperaba y que yo no sé cómo manejar o que creo que no tengo los elementos para manejarlo correctamente, ¿vale? Y el último de los mecanismos de defensa es la regresión. ¿Qué es esto de la regresión? Es adoptar comportamientos infantiles o primitivos para evadir la realidad. El típico ejemplo, un señor 70 años de edad, le tienen que hacer un estudio en el que pues le tienen que poner un medio de contraste y pues una jeringota y una agujota, y entonces está en este estado de vulnerabilidad y lo que le es más fácil es empezar a tener conductas de regresión. Y entonces empieza a comportar como niño, ¿no? O empieza a hablar como niño, ¿no? Y a su esposa o a sus hijos que ya son grandes, ¿no? Hasta los mismos, bueno, no, espero que a los doctores no, pero claro que le puede decir a su hermano, ay, que mira, y entonces mira, y hace la cara y los gestos
Y ese es un momento de regresión porque la persona se está negando a vivir, no está aceptando lo que está viviendo. Y es, hey, excuse me, no, ya, hay que aceptar la realidad. Sí, te duele, claro, por supuesto, ay, sí, está tremendo, sí, qué feo, pero pues hay que resolverlo. Estas regresiones pues también son mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué hacer con los mecanismos de defensa? Les prometo que ahorita les contesto todas sus preguntas. Prefiero terminar en el cómo ir resolviendo nuestros mecanismos de defensa y después me dedico a responder todas las preguntas, ¿vale? Si me aguantan las personas de Facebook, voy a dar prioridad a las preguntas de Instagram porque ya ven que ahí se nos acaba el tiempo mucho más rápido. ¿Qué podemos hacer para ir trascendiendo estos mecanismos de defensa? Bueno, te voy a dar varias estrategias. La primera tiene como varios pasos, por si quieres tomar nota. El primer paso es identifica cuál es o cuáles son tus mecanismos de defensa, porque no tenemos uno, tenemos varios. No, bueno, si somos un catálogo de mecanismos, no así como estampita, ya lo tengo, ay, este no lo tengo, lo voy a probar, ¿no? Entonces, identifica, reconoce cuáles son esos mecanismos de defensa y cómo, Circe, aquí es donde viene la clave que ya hablábamos antes, autoconocimiento. La clave está en el autoconocimiento. Si tú no sabes quién eres tú, si no desarrollas la capacidad de autoobservación, vas a seguir viviendo en piloto automático, reaccionando en automático como robot ante lo que la vida te va poniendo. Y te niegas a quitarte la armadura. Al contrario, a la armadura le pones una armadura. ¿Por qué no? Así estoy más seguro y a ver quién se mete conmigo y a ver qué siento. Van a ver que no siento nada. Entonces, punto número 1, trabaja en tu autoconocimiento para que logres identificar los mecanismos de defensa. ¿Te cuesta trabajo al día de hoy identificar tus mecanismos de defensa? Evoca algunos momentos de crisis, momentos complejos en tu vida y cómo reaccionaste, o sea, como de manera instintiva, cómo reaccionaste. Toma como referencia estos que te acabo de mencionar o incluso con toda la confianza le puedes preguntar a personas que amas, amigas, amigos, personas muy cercanas a ti que verdaderamente te conozcan y que verdaderamente te amen para que les puedas decir, oye, ¿tú cuál crees que es mi mecanismo de defensa? ¿Cómo reacciono? Así como en piloto automático. Y que entonces la persona te diga, pues es que tiendes a negar. No, ahí está, ¿no? Ahí está el mecanismo de defensa. O que te diga, pues fíjate que tiendes a proyectar. Ay, ¿por qué lo dices? Porque me he visto igual que tú, porque hablo igual que tú y porque ya también como lo mismo que tú, ¿no? Sí, también por eso. Entonces, pues abrámonos, ¿no? Que dejemos al ego ahí como sentadito, porque luego el ego se enoja y dice, no quiero, y me reú, no quiero. Pero preguntémosle a personas de mucha confianza y que además sabemos que lo van a hacer con mucho respeto y con mucho amor. No va a ser esa persona que decir, ay, qué bueno, te las tenía guardadas. Si yo sabía que la vida me iba a regalar en el momento en el que me iba a desquitar de todas las que me has hecho, así es que ahí te va. Eres un desgraciado, infeliz, mal amigo, irresponsable. No, esos no son mecanismos de defensa, ¿vale? Entonces, ya que logras identificar, entonces el mecanismo de defensa por autoobservación o porque pues te apoyaron las personas en tu entorno, ¿qué hacer con eso, no? Evitar o identificar qué detona esos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los botones que activan esos mecanismos de defensa? Y que digas, la mentira detona el mecanismo de formación reactiva. Mi miedo al abandono, el, uh, la falta de reconocimiento. Identifica, porque quizá puede ser algo tan sutil como la enfermedad. No toleras, o sea, uno de tus mecanismos de defensa se activa cuando las personas que conoces y que por supuesto quieres y amas y te importan se enferman. ¿Por qué? Porque tú no puedes con ese tema. Algo viviste, aprendiste a defenderte y entonces, no, tú no estás enfermo. Oye, tengo 42 de temperatura. No, pero no estás enfermo, nada más tienes temperatura. Tú duérmete, ya no exageres. Entonces, ahí vamos viendo.
Ya que identifiqué mis mecanismos de defensa, ya que identifiqué qué detona mis mecanismos de defensa, ahora el tercer paso es estar muy consciente para evitar esos entornos en donde se activan mis mecanismos de defensa y procurar y cultivar entornos de armonía y de paz. Y muy importante, mm, acercarte a un apoyo emocional para que puedas espejearte y con esta confianza puedas ir eh, como desmenuzando cada vez más y más los mecanismos de defensa, te logres ver qué es lo que los detonó y puedas generar unas nuevas acciones, ya no reacciones, que ya no reacciones, sino que digas, aquí está el mecanismo de defensa, estoy en absoluta negación. ¿Puedo seguir en la negación o puedo decir, dame un segundo, respiro profundo y en voz alta digo, acepto que estoy en la bancarrota? Ya la conciencia lo empieza a aceptar y ahora hay que asumirlo como con acciones conscientes, ¿vale? Una manera también adicional para poder ir trabajando los mecanismos de defensa es la expresión y manifestación emocional, que verdaderamente, porque el mecanismo de defensa lo detona el miedo, lo detona el enojo y lo detona la vulnerabilidad. Entonces, si tú y yo logramos manifestar y expresar esas emociones, el mecanismo de defensa ya no va a tener sentido de que esté ahí presente o de que se manifieste, porque estás aprendiendo a manejarlo y a liberarlo desde otro lugar. Por supuesto, un trabajo de autoconfianza. Recobrar la confianza en nosotros mismos ayuda a que esos mecanismos de defensa no se estén activando en piloto automático o tan seguido o con tanta intensidad, o que podamos verlos y podamos actuar desde otro lugar, desde un lugar diferente. El hecho, aunque esté el mecanismo de defensa, si tú actúas de una manera diferente a como normalmente actúas, ya la psique se encuentra en otra posición y busca otra vía de solución. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Y por supuesto, creo que una gran posibilidad para ayudar a trascender estos mecanismos de defensa es el trabajo en el desarrollo integral. Si tú te mantienes con ejercicio, con una buena alimentación, con un trabajo emocional, con un desarrollo mental, con un trabajo espiritual, pues tienes muchos más elementos para evitar que esos mecanismos de defensa se detonen, porque a lo mejor pues a través de la respiración has trabajado la paciencia y entonces ese mecanismo de defensa que se activaba por la impaciencia, gracias a que has hecho prácticas de respiración, hoy ya no te detona tan fuerte o has aprendido a salirte a correr como liberación emocional y entonces es mejor salirme a correr que ponerme en un estado de desplazamiento o de racionalización, ¿vale? Entonces, estas son algunas estrategias, hay muchas más. Voy a empezar a contestar las preguntas antes ya de despedirnos, sobre todo acá ay. A ver, nos dice, hola Circe, buenas noches desde Quito, fuerte abrazo. Nos dice Ana, ¿cuál es el mecanismo de defensa del abandono y el de reconocimiento? Mi querida Ana, más que haya un mecanismo, o en lo que yo sé, a lo mejor estoy equivocada, pero no es que una herida emocional o una conducta en particular detone el mismo mecanismo de defensa. Para una persona con abandono, de dos personas con abandono o cinco personas con abandono, pueden tener diferentes mecanismos de defensa. Depende de lo que percibieron en su entorno y de su forma de ser. Si son más kinestésicos, si son más auditivos, entonces no hay uno específico, ¿vale? Sino que van variando dependiendo de la persona. Nos dice Eri, la falta de acción, paralizarte, sería un mecanismo de defensa. Claro que sí, ¿no? La falta, yo me paralizo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el exterior me genera tal miedo que literalmente me paraliza y no reacciono. Claro, después, ¿cómo reacciono? Desde la racionalización, desde la negación, pero sí, mi querida Eri, la parálisis por análisis también es un mecanismo de defensa.
La ironía es un mecanismo de defensa. Oh, Ana, me encanta. Por supuesto que es un mecanismo de defensa. Hay personas que ocupan incluso el sentido del humor como mecanismo de defensa. Y entonces se quieren hacer los chistositos y luego los, como tú dices, ¿no? Estas bromas hirientes, esta ironía como un mecanismo de defensa. Por supuesto. Yo les mencioné algunos, hay muchos, y aquí el tema, recordemos que lo peligroso en el mecanismo de defensa es que vamos construyendo el trajecito, vamos adaptando tanto esa armadura a nosotros que creemos que eso somos y decimos, es que yo soy irónico. Pues si no te gusta, a ver qué haces, porque yo así soy. No, pues yo, sabes, con permiso ya me voy. Y créeme que tendré un amigo menos irónico que tú, pero ¿tú te piensas quedar con la ironía como mecanismo de defensa cuando pues en realidad te ayudaría a trascenderla? Nos dice Sant Oscar, ¿cómo cuidar la parte espiritual? Uy, mi querido Oscar, hay muchas maneras para poder trabajar la parte espiritual, desde pues lecturas, meditaciones, que te acerques, ¿no?, a un grupo confiable de personas que te puedan ir orientando, porque hay como muchas vías, hay diferentes vías, y pues que tú puedas encontrar con la que más resuenas, ¿vale? Nos dice Elías, un besote, mi querido Elías, siempre es un gusto verte y escucharte. Pues para mí es un placer también tenerte aquí, mi querido Elías. Y bueno, esas son las preguntas en Instagram. Me voy a las preguntas de Facebook, en lo que aquí Instagram me dice que me queda medio minuto, pero aprovechamos hasta el último segundo, ¿vale? Nos dice, a Cari ya la leímos, Vivian, los mecanismos de defensa son formas de no afrontar la realidad, correcto. Me encanta cómo lo dices, Vivian. Efectivamente, los mecanismos de defensa es la negación de lo que está pasando. No lo acepto y entonces me defiendo. Nos dice Miyagi, me ha costado tanto dejar esa armadura. Miyagi, pues sí, muchas veces cuesta trabajo porque nos identificamos tanto con ella que creemos que verdaderamente somos eso. Y como en su momento sí nos ayudó, pues creemos que nos va a seguir ayudando cuando en realidad ya nos está estorbando. Y muchas veces puede ser hasta doloroso quitarse esa armadura porque, pues imagínate que yo trajera este suéter por 40 años, va a quedar en mi piel así ya pegado y si me lo quitan, claro que me va a doler porque se va a quedar muy expuesta y ese es el miedo, ese es el gran miedo. Por eso es que no trabajamos nuestros mecanismos de defensa, porque si me han servido y capaz que mañana los necesito, pues no, mejor aquí los tengo y los traigo puestecitos. No, no, confiar en que vamos desarrollando más elementos para que si la vida nos pone un reto, yo ya no tenga que ponerme mi armadura, sino que tenga las herramientas personales para poder resolverlo, ¿vale? Nos dice Patti, mi hija y su novio se hablan como niños. Bueno, mi querida Patti, pues aquí habría que ver exactamente si es un mecanismo de defensa, es una regresión, o sea, eso definitivamente es una regresión, pero esa regresión, ¿a qué se debe? ¿Qué están tratando de sanar? Digo que de vez en cuando hagas un chiste, lo más común, o sea, ves a un bebé y empiezas, ay, el bebecito, ay, qué cosa tan hermosa, pues como que no sale, ¿no? O sea, es como muy instintivo, o no me dejarán mentir, algunos de nosotros que tenemos mascotas, les cantamos, les hablamos de cierta manera, pero ya hablar de una regresión, de una conducta muy particular, muy recurrente, ya nos puede estar hablando, mi querida Patti, de un mecanismo de defensa, ¿vale? Nos dice Fanny, el estar, ay, nos queda un minuto para Instagram. El estar a la defensiva es muy agotante. Ay, correcto. Yo detecté que alguien me pone la contra o piensa diferente a mí y no es que me peleo, pero sí quiero dar mi punto de vista o explicar el por qué. Eso es un mecanismo de defensa. Sí, mi querida Fanny, el mecanismo de defensa es el ego, ¿no? Es el ego diciendo, yo no acepto lo que está ocurriendo y tengo miedo de lo que está pasando, así es que botón activado, la armadura de Iron Man y a ver, soy un superhéroe y ahora sí yo puedo contra el mundo. Así, nada más que recordemos que en la última película, pues Iron Man muere, ¿no? Entonces tampoco es garantía
de salvación tener esa armadura. Entonces, sí, el ego lo que está buscando es querer tener la razón y justificar y justificar y justificar. Aquí puedes caer mucho en el mecanismo de defensa de racionalización. Quieres racionalizarlo todo para que una parte de ti se sienta mucho más tranquila, ¿vale? Ahora sí, me despido de Instagram porque ya me quedan 30 segundos. Los veo la próxima semana. Les mando un besote. El resto de preguntas que están en Facebook las voy a contestar por si quieren ver al final. Denle like al video, compártanlo, compartan las redes sociales, hagamos que esta comunidad crezca porque creo pues que entre más seamos, más aprendemos. Un besote a la gente de Instagram. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Ya voy con ustedes en un segundito. Ahí estoy. Publicar. Ya. Nos dice Carol, Circe, cuando una persona inventa historias o fantasea es porque son mecanismos de defensa o cómo se le puede decir. Mi querida Carol, definitivamente puede ser un mecanismo de defensa. La negación, la mentira, son muchas veces mecanismos de defensa. Prefiero alterar la realidad porque la realidad que estoy viviendo me da mucho miedo y creo que no puedo con esta realidad. Entonces mejor creo una realidad alterna. Claro que esto es muy peligroso, ¿sabes? Porque puede llevar a la persona pues a trastornos más profundos. Lo mejor que se puede hacer es que esa persona vaya a terapia, que asista con un terapeuta y que pueda reconocer su mecanismo de defensa, identificar qué le detona los mecanismos de defensa y empezar a trabajar en su autoconfianza para que se dé cuenta que esos mecanismos de defensa le sirvieron en algún momento, pero ahorita ya le estorban. Nos dice Karina, aceptar ser vulnerable nos acerca más a nosotros mismos y ayuda a dejar de lado los mecanismos de defensa. Por supuesto, mi querida Karina, aceptar que somos seres humanos y que tenemos derecho a ser vulnerables. No pasa nada. Ser vulnerable no significa ser débil. Ser vulnerable significa ser humano. Así es como yo lo siento. Y entender que esa vulnerabilidad muchas veces activó mecanismos de defensa porque, repito, creíamos que no podíamos con lo que la vida nos estaba mandando. Se requiere mucha confianza, ¿no? Si trabajamos de verdad, si trabajamos en nuestra autoconfianza, esos mecanismos de defensa dejan de entrar, ya no los vamos a necesitar, van a formar parte del equipaje que dejamos en casa y vamos mucho más ligeros por la vida. Nora, una persona cuando no acepta y miente es un mecanismo de defensa, sí, ya lo comentaba, en el fondo sabe que es verdad algo que está negando. Negación es mecanismo de defensa y no es capaz de afrontar, niega, miente y es agresivo. Uy, pues mi querida Nora, aquí creo que además de que esta persona está activando sus mecanismos de defensa, pues estamos ya hablando quizá de conductas bastante tóxicas, ¿no? La mentira no es cosa buena y la agresión pues mucho menos. Aquí la pregunta es, ¿qué hace esa persona con alguien agresivo, con alguien que niega y con alguien que miente? Mónica, eso es muy cierto, lo que decís, cómo uno se va mimetizando. Sí, Mónica, es tremendo. Sebastián, la proyección pasa en los grupos de amigos adolescentes que actúan iguales, para pertenecer, ay, ¿qué me pasó aquí? Para pertenecer a la tribu. Mi querido Sebastián, aquí, si estamos hablando de los adolescentes, particularmente del adolescente, cuando pasamos de la infancia a la adolescencia, vamos a tratar de resolver en la adolescencia lo que no logramos resolver en la infancia. Y entonces empezamos también ¿cómo decirlo?, a tratar de llenar necesidades que de infancia no obtuvimos. Y una de esas necesidades es la de pertenencia. ¿Por qué? Porque yo pertenecía a mi familia, pero de manera natural yo voy a generar una separación de mi familia, porque eso es lo natural. Nadie vino para ser muégano de alguien más, ni de la mamá, ni del papá, ni del hermano, ni de la hermana. Se necesita esta separación. Entonces, esta separación ocurre, es justo el transcurso o el paso entre la infancia y la adolescencia. Entonces, los adolescentes buscan estar con personas similares a ellos y en realidad todos, hasta por resonancia, todos estamos con personas similares, pero no quiere decir que yo imite como mecanismo de defensa a mis amigos, sino quizá en los adolescentes
es porque formo parte de, porque esto está como garantizando mi pertenencia y yo entonces me empiezo a identificar. La etapa de adolescencia tiene mucho que ver con la definición. Vienen muchos momentos de definición, muchos momentos de rebeldía también, pero esa rebeldía tiene una naturaleza. El adolescente no es rebelde porque tuvo malos padres o porque está loco. El adolescente es rebelde porque es un proceso natural, está viviendo una crisis muy fuerte y está tratando de resolverla con los recursos, pocos, muchos, que tuvo en la infancia y con los mecanismos de defensa que desde pequeño aprendió. Nos dice Vir, ese azul realza tu energía. Un abrazo, Circe. Muchas gracias, Vir. Un abrazo grandototote. De eso se trata. Hoy decidí vestirme de azul. Nos dice Irene, increíble cómo uno mismo se pone los límites y no se los puedes poner a alguien más. Mi querida Irene, aquí te voy a hacer, te voy a compartir cómo lo percibo yo. Una persona que no sabe poner límites, ni a uno mismo se pone límites. Lo que nos ponemos son limitantes. Una cosa son las limitantes y otra cosa son los límites. Hay que aprender a poner límites para nosotros y para los demás y entonces dejar de lado esas limitaciones o esas limitantes. Nos dice Mónica, crecí así, llegué tarde, mi querida Paula, puedes ver la transmisión, no te preocupes, queda grabada. Vivian, Alexandra Taboada Rojas, yo también. No me acordé, no te preocupes. Circe, cuando alguien siempre se está presumiendo de las cosas buenas que tiene, son mecanismos de defensa. Mi querida Carol, puede ser un mecanismo de defensa o puede ser un ego cósmico, una falta de autoestima que necesita que le estén alabando y adorando, que ahí te encargo, ¿no? Pero en algunos casos sí puede ser mecanismo de defensa. Tal cual, uno para cada situación. Un saludo desde Madrid. Mi querido Gustavo, salúdame a todos los amigos de Madrid, por favor. Ja, 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 un libro muy bueno de autoconocimiento es Focus. Uy, es buenísimo, de Daniel Goleman. Sí, mi querido Miyagi, todos los libros de Daniel Goleman son buenísimos, buenísimos. Daniel Goleman se especializa en la inteligencia emocional. Entonces, es un librazo, todo. El que ustedes quieran es maravilloso. Fanny, 1. Identifica tus mecanismos de defensa por medio del autoconocimiento. Evoca momentos de crisis o pregunta a personas cercanas sobre cómo reaccionas para ayudarte a identificarlas. 2. Identificar los botones que pueden prender esos mecanismos, enfermedad, vulnerabilidad, abandono, impaciencia, etcétera. 3. Estar consciente para evitar entornos que detonan los mecanismos. Rodearte de personas que sean tu espejo para que tengas acciones conscientes. Reconoce el mecanismo y poder actuar desde otro lugar. ¡Ay! Gracias por hacer este resumen tan preciosísimo. Pues ya con esto, Fanny. Ya quien no vio la transmisión, con que vea tu mensaje, ya la hicimos. Muchas gracias, gracias por su aporte, como estos detalles, con sus comentarios, con su energía, con sus saludos, me encanta. A mí me paraliza el miedo a los temblores. Mi querida Mónica, aquí hay que evaluar, porque una cosa es un trauma que tú tienes hacia los temblores que creo que vale la pena que resuelvas, pues porque si no vas a estar viviendo con esta incertidumbre. Y luego si vives aquí en México, como tu servidora, pues más me vale estar, pues no decir yo está temblando, pero sí aceptar que vivo en esta zona y tomar las medidas y estar consciente, pero que no genere una parálisis. Nos dice Hale, mi detonante era mi ex, que siempre me enfurecía con él porque decía cosas que me quería hacer sentir menos. Mi querida Hale, más que tu ex, perdón lo que voy a decir, a lo mejor en este momento te desconectas y estás en todo tu derecho. Más que tu ex es lo que el ex significa para ti. No es él como persona. Él es así. El hecho es y él es. ¿Qué significa ese hecho en ti? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué hiciste? Y desde ahí, por supuesto, trascenderlo, ¿vale? Gaby, ¿todos los mecanismos de defensa son siempre malos? Bueno, mi querida Gaby, me encanta tu pregunta. Yo creo que hubo momentos, o incluso hay momentos, en que los mecanismos de defensa pueden ayudarnos a sobrevivir. Pero la inmensa mayoría, yo estoy tratando ahorita, y si la comunidad nos puede ayudar con un ejemplo, va a ser maravilloso, porque yo estoy tratando de encontrar algún ejemplo en donde algún mecanismo de defensa hoy, en conciencia, con autoconfianza, haya en lo personal servido, pues yo honestamente no encuentro uno. Los mecanismos de defensa son de sobrevivencia. Claro,
Un mecanismo de defensa, si hay un asalto, es correr, pero pues es que eso no es tal cual como un mecanismo de defensa, no es una conducta, sino es una acción correcta para mantener la vida. Entonces yo ahorita, mi querida Gaby, te soy honesta, no identifico. Si alguien tiene algún ejemplo, creo que va a ser muy útil para todos. Nos dice Miyagi, mi exceso de análisis y perfección me ha evitado avanzar. Mi querido Miyagi, búscate, mándame un WhatsApp y te mando la transmisión de perfeccionismo y autoexigencia, porque tú mereces que esas alas eleven el vuelo alto, 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 ¿vale? Nos dice Belén, reacciono súper mal cuando siento miedo o me siento vulnerable en mis relaciones, frente al pánico a salir lastimada. Qué bien, pero ¿a qué te refieres con súper mal, Belén? Ese súper mal es tu mecanismo de defensa. Hola Circe, qué buen tema, muchas gracias a ustedes. ¿A qué edad crees que comiencen estos mecanismos de defensa? ¿Será en la niñez? Así es, Lisbeth lo comentaba en un inicio, estos mecanismos de defensa se empiezan a activar desde nuestros primeros años de vida, por lo que vamos percibiendo, por el entorno, dependiendo de nuestra personalidad. Entonces, sí, efectivamente, es desde nuestros primeros años de vida. Es normal que si comenzamos a trabajar esos mecanismos de defensa nos sintamos frágiles, claro, mi querida Itzel, vamos a estar más vulnerables, pero al mismo tiempo, como vamos a haber trabajado en nuestra autoconfianza, pues vamos a estar seguros y decir, ay, voy a la guerra, como el cangrejito, cuando tiene que cambiar de un caparazón a otro, hay un momento en el que va sin el caparazón en el que estaba y todavía no llega al nuevo caparazón, entonces está muy vulnerable de que llegue un ave ahí medio gandalla y se lo coma. Entonces, claro, que el cangrejito dice, bueno, en sus marcas listos fuera, vámonos, pero hay un momento de vulnerabilidad, pero ese cangrejito sabe que lo mejor que puede hacer para seguir viviendo es arriesgarse. Nos dice Ana, hola Circe, un gusto enorme volverte a ver, escucharte. Gracias, Elizabeth, qué tema tan interesante. Todos tenemos detonantes, hay que reconocerle. Claro. Mónica, me refiero a que crecí complaciendo a todos los que me rodeaba para darles el gusto y para que no se enojen, postergándome. Ahora aprendí a decir no, eso, a darme tiempo, a diferenciar lo que me gusta y lo que no. No es fácil cambiar, pero se puede. Claro que se puede, Mónica, y yo creo que es parte de lo que todos nosotros como individuos conscientes vale la pena que trabajemos. Como siempre llegas en el momento justo, gracias por contestar mi pregunta. Al contrario, Cari, Mónica, y por la frecuencia de las personas con las que compartís mucho tiempo, copias algunas, sí, pero digamos que eso ya no es desde el mecanismo de defensa, ¿no? Es así como, no sé, mi hermana y yo tenemos un tono de voz muy, muy, muy parecido. Hay veces que hasta nuestros papás nos confunden. O hay veces que tenemos las mismas muecas o las mismas señas o la misma expresión ante cierta cosa, pero eso no es un mecanismo de defensa, sino es que resonamos en la misma frecuencia, pues formamos parte del mismo sistema. Gustavo, hola Circe, me cuesta trabajo identificar mis mecanismos de defensa, ¿cómo puedo identificarlos más fácilmente? Mi querido Gustavo, yo te invito a que le preguntes a personas cercanas a ti, oye, ¿cuál crees que sea mi mecanismo de defensa? Igual y compártele la transmisión para que te diga, ah, pues mira, de los que mencionó Circe, yo creo que la negación y la proyección. O pues a lo mejor te dice, no, yo creo que tú normalmente te defiendes así como diciendo que no pasa nada y que todo está bien y que todo está perfecto, o eres irónico, o apóyate en las personas cercanas a ti, que te den luz, mi querido Gustavo. Carol, gracias Irte por responder mis preguntas, me dejaste con muchas más claridad. Eso, mil gracias por compartir tu conocimiento y aclarar nuestras dudas y disposición siempre. Gracias, Shindo. Mi querida Sonia, qué gusto me da verte, perfecto. He contestado todas las preguntas, no lo puedo creer. Feliz de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana con otro apasionante tema de desarrollo humano. Denle like al video, compártanlo, inviten a las personas a que nos sigan en redes sociales. Ay, se me ha olvidado subir el banner, que ya lo tengo, pero yo creo que si no hoy, mañana sin falta lo hago, para que lo puedan compartir y hagamos que esta comunidad crezca. Les veo la próxima semana. Un beso grandototote. Me despido en amor y conciencia. Circe Rodríguez. Chao, chao.